Buenas noches, caballeros. En nuestra lección de esta noche, Jesús es arrestado y se somete a su primer juicio judío. Así que trabajaremos juntos para comprender el sistema judicial judío e interpretar esto de manera responsable. Comenzamos, sin embargo, con el primer paso crítico para cualquier sistema de justicia penal, es decir, verdadera identificación del sospechoso. Método que utiliza policía para identificar sospechosos criminales es obra de reconocimiento. Desfile de identificación, como lo llaman los británicos. La policía lleva a uno o más sospechosos criminales y algunas personas de aspecto similar a una sala en la estación. El testigo está detrás de un espejo unidireccional, donde la policía le pide que identifique al perpetrador. Uno o más de estas personas es el sospechoso del crimen acusado. Las otras personas son relleno. Trabajo del testigo es intentar identificar a los sospechosos. Escógelos entre los rellenos. Para ayudar, piden a cada persona que proporcione características identificativas adicionales, como la forma de hablar y moverse. En nuestra lección de esta noche, Jesús no está evitando ser detectado, sino que se está dando a conocer. Yo soy Él, les dice 2 veces. Está tomando medidas deliberadas para revelar su verdadera identidad y cumplir su propósito, en lugar de evitar ser detectado o esconderse. He titulado esta conferencia Cristiano Encubierto, porque no todos está revelando abiertamente su identidad y se somete voluntariamente al escrutinio. Algunos lo están evadiendo. Donde escuchamos a Jesús decir, yo soy Él, escuchamos a Pedro decir, yo no soy. No eres uno, yo no lo soy. Mr. Story, gustaría que lo consideraras. Que nuestra condición humana caída, todos somos a veces el Pedro en la alineación, tratando de mezclarnos, permanecer sin ser detectados. A veces debemos confesar que somos cristianos encubiertos. La propuesta que me gustaría que consideraras. Hasta que entendamos que la sustitución de Cristo en la cruz incluye morir por nosotros y nuestra muerte con Él, el miedo seguirá intentando mantenernos como cristianos encubiertos. La propuesta otra vez hasta que entiendas que tu viejo fue crucificado con Él, tendrás la tendencia de esconderte por miedo. Y creo que este pasaje revela mejor esta verdad sobre el sacrificio sustitutivo en 3 divisiones. El título de esta conferencia es Cristianos Encubiertos. En la división 1, Jesús los deja a todos con Yo soy Él. En la división 2, Peter suelta la pelota diciendo que no es así. En la división 3, Jesús es maltratado en el juicio, lo cual no es un golpe trivial, ya que indica el sufrimiento y la humillación por venir. Caballeros, prepárate para ver cómo Jesús se ofreció voluntariamente para pagar el precio del pecado de la humanidad. Oremos. Dios bueno, misericordioso y todopoderoso en el cielo, te damos gracias por esta enseñanza, recordándonos la entrega voluntaria de Jesús para ser nuestro sustituto en la cruz. Oh Dios Santo, te agradecemos por habernos dado una manera de escapar del juicio que merecemos. Preguntamos que nos cures de cualquier vergüenza que llevemos como cristianos encubiertos y nos protejas mientras vivimos abiertamente como tus discípulos. Amén. Mientras abren sus Biblias en Juan capítulo 18, voy a introducir el texto diciendo: acabamos de dejar la última cena y los discursos del aposento alto, capítulos 13 hasta 17. Y ahora esas profecías que Jesús acaba de hacer sobre la traición de Judas y la negación de Pedro se cumplen de inmediato. Leeré Juan capítulo 18, 1 al 5. Señores, esta es la palabra santa,
inspirada e inerrante de Dios. Quark Ennis Craig. Cuando terminó de orar, Jesús partió con sus discípulos y cruzó el valle del Cedrón. Al otro lado había un jardín, y él y sus discípulos entraron. Ahora bien, Judas, quien lo traicionó, conocía el lugar, porque Jesús solía reunirse allí con sus discípulos. Así que Judas llegó al jardín, guiando un destacamento de soldados y algunos funcionarios de los sumos sacerdotes y los fariseos. Llevaban antorchas, lámparas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a sucederle, salió a preguntarles: ¿A quién buscan? A Jesús de Nazaret, respondieron. Yo soy él, dijo Jesús, y Judas el traidor estaba allí con ellos. Cuando Jesús dijo, yo soy él, retrocedieron y cayeron al suelo. Vale, primero abordemos que Judas conocía el lugar. Frente a Jesús lo sabe todo. Rezando repetidamente en el jardín, Jesús enseñó a Judas dónde podría encontrarse esa noche fatídica. Él básicamente estableció la cita con Judas para encontrarse en Getsemaní. Vemos a Jesús eligiendo activamente, no eligiendo, para evitar ser capturado, sino que estaba orquestando los eventos que llevaron a su arresto. Judas acertó en el dónde y el cuándo, pero el cómo estuvo completamente equivocado. Sabemos esto porque llegaron con una muestra absurda de fuerza, con cientos de soldados armados con antorchas y armas. La ironía es que Jesús se habría entregado incluso si solo hubiera sido un puñado de oficiales, y realmente no había cantidad de fuerza que pudieran haber traído para poder dominarlo si decidiera resistirse. Pero estos captores esperaban evasión y una lucha. La parte de la evasión la entiendo, ya que antes de que llegara su hora, nadie podía ponerle la mano encima a Jesús. Varias veces en el Evangelio de Juan, Jesús evade el arresto. La Biblia no da detalles de cómo Jesús evita ser capturado, pero ofrece una explicación. Jesús es obediente al calendario de Dios. Ahora ha llegado su hora. Así que esto no será una casa de Jesús escondiéndose en las sombras. Tampoco era necesario traer cientos de soldados armados hasta los dientes para un fugitivo que lucharía contra su captura. Tan a menudo, la sabiduría del mundo dice que los grandes números y la fuerza bruta mandan, pero las formas de Dios muestran consistentemente que Él tiene el control. Yo soy Él, por supuesto, significa mucho más que Jesús revelando su identidad en la fila de reconocimiento policial. Está invocando el nombre personal de Dios revelado a Moisés en Éxodo 3:14. La afirmación es una declaración de la existencia absolutamente necesaria de Dios. Él tiene toda la vida, la gloria y la bendición por sí mismo, y utilizado aquí es prueba de que Jesús se está sometiendo voluntariamente a esto, y no fue dominado. Jesús podría haberlos resistido sin esfuerzo, y les da una pequeña muestra al decir, yo soy. Puf. Y todos cayeron. Dios, que habló el mundo a la existencia de la nada, ahora habló con el mismo poder incomparable. Un comentarista dijo que deberían haberse inclinado hacia adelante en adoración en lugar de hacia atrás por la sorpresa. Esta demostración de poder tiene una importancia inmensa en la protección de los discípulos, como veremos en el versículo 9. När Therese mes Weispriond, Wen bussen, Jesús de Nazaret, dijeron. Jesús respondió, ya les dije que soy yo. Si me buscan a mí, entonces dejen ir a estos hombres. Esto sucedió para que se cumplieran las palabras que había dicho. No he perdido a ninguno de los que me diste.
haciéndoles responder: ¿quién es el que buscan 2 veces? Jesús exige que Él sea el único objetivo de esta cacería humana y que se deje ir a los discípulos. Me pregunto si todavía estaban en el suelo cuando preguntó por segunda vez: ¿a quién buscas? A Jesús de Nazaret. Un comentarista dijo que Jesús los está obligando a reconocer que no están autorizados para llevarse a sus discípulos, solo Él. Así, dejando caer a los acusadores al suelo, cumplió su propósito de proteger a los discípulos de ser capturados. Versículo 9. No he perdido a ninguno de los que me diste. Todos los creyentes son débiles y vulnerables si no están protegidos por el Señor. Pero, ¿no estás contento? Nunca nos dejará ser tentados más allá de lo que podemos soportar. Primera de Corintios 10:13. Todos están protegidos con la excepción del agente doble cristiano, Judas. Torschau, sto urtomerschaus me mau meins. Vamos un momento para considerar lo que sucede cuando las son más allá de ser un cristiano encubierto. Al doble agente cristiano. La terminología de espía no es algo que inventé yo. Algunos lo han llamado miércoles de la semana de pasión, miércoles de traición. Dado que Judas, como un agente doble de mirada esquiva, fue a los principales sacerdotes ese día antes de la última cena para planear una misión encubierta para entregar a Jesús por 30 piezas de plata. Un cristiano agente doble no es cristiano en absoluto, porque Jesús dice que no podemos servir a 2 amos. Y Juan hace especial énfasis en señalar que Jesús, el traidor, estaba de pie con ellos. Así, él también, en el sentido último, caería con ellos. Para resumir esta división, en lugar de evitar ser detectado, Jesús hizo conocer su identidad. No era solo el hombre que buscaban para arrestar. Él es la fuente del ser mismo. Yo soy a quien todos los hombres deben buscar para su salvación. Eso los derribó al suelo y protegió a los discípulos. Principio 1. Jesús organiza su arresto para tu salvación. Jesús orquesta su arresto por ti. Jesús se ofreció voluntariamente para pagar el precio de tu pecado. ¿Qué significa para ti que Jesús fuera arrestado para que tú pudieras ser liberado? En lugar de evitar ser detectado, se dio a conocer. Así que debemos vivir nuestras vidas para hacerlo famoso. Ahora, en la segunda división, encontraremos a Pedro diciendo: yo no soy. Pero primero, por favor, considera: Pedro impulsivo y precipitado. No entendieron el mensaje de que Jesús está orquestando en lugar de luchar contra su arresto. Así que al entrar en la segunda división, tenemos que asombrarnos. Nadie fue asesinado. Hubo solo un golpe de espada y una herida a una persona. Piensa en el equivalente actual de un tiroteo involucrando a un oficial. Disparos efectuados y ninguno devuelto, cuando todos estaban armados hasta los dientes. ¿Cómo? Versículo 10. Luego Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó y golpeó al sirviente del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El nombre del sirviente era Malco. Jesús ordenó a Pedro guardar su espada. ¿No debo beber la copa que el Padre me ha dado? Las acciones de fuerza letal, en cumplimiento del deber, ocurren con mayor frecuencia cuando hay un alto grado de amenaza a la vida. Al realizar un arresto legal, se desata una oposición violenta aquí y allí sin un contraataque evidente. Ahora, no voy a entrar en todas las especulaciones sobre la esgrima de Pedro. Aparte de decir que no estaba apuntando a la oreja,
Su acción temeraria debería haberlos matado a todos. Pero no, parece que Pedro no fue contraatacado, arrestado, ni siquiera desarmado. Su uso de la fuerza letal solo fue recibido con la reprensión de Jesús. Pedro estaba contrariando el plan de Dios. Su acción violenta dice: «Nunca, Señor, esto nunca te sucederá», como hizo en Mateo 16:22. Así como Jesús estaba completamente a cargo cuando derribó a todos los soldados con su palabra, solo Jesús difunde soberanamente la conciencia. Evita una posible pelea con espadas y continúa con un recordatorio teológico calmado. Debe beber la copa de la ira. La copa es la copa del juicio divino que pecadores como tú y yo merecemos, pero nunca enfrentaremos como creyentes. ¿Cuántos de ustedes pueden identificarse con Pedro y sus acciones impulsivas e ignorantes? Ciertamente la he regado persiguiendo de cabeza caliente en alguna misión de protección. Más tarde descubrí que solo estaba protegiendo mi ego. ¿No te alegras de tener la seguridad, en el caso de Pedro, de que somos amados y cuidados por Jesús, incluso cuando la regamos completamente? Jesús no se dio por vencido con él, sino que lo protegió y preservó a Pedro para su gran misión. Así que, cuando estamos acorralados y todo parece malas noticias y estamos luchando por encontrar una solución, ¿miramos a Jesús o sacamos nuestra espada? ¿Puedo preguntarte dónde realmente yace tu confianza en la vida? ¿Murió tu viejo yo con él en la cruz para que puedas vivir tu nueva vida en victoria? Versículo 12. Luego, los destacamentos de soldados con su comandante y los funcionarios judíos arrestaron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primero a Anás, que era el suegro de Caifás, el sumo sacerdote de ese año. Caifás fue el pretorio el que había aconsejado a los líderes judíos que sería bueno que un hombre muriera para toda la gente. El comentario de Juan en el verso 14 necesita un poco de contexto, de Juan 11:20. Recuerda, Jesús acababa de resucitar a Lázaro, por lo que su creciente popularidad creó un temor de que las crecientes expectativas mesiánicas pudieran iniciar un movimiento contra Roma, quien estaba oprimiendo y ocupando a ellos, y eso provocaría la represalia de los romanos. Caifás sugirió sin piedad que Jesús debía morir, inocente o no, para evitar represalias romanas contra Jerusalén. Su razonamiento, de nuevo, es matar al alborotador nacional antes de que los romanos se ensañen con todos. Sin darse cuenta, usó términos de sustitución sacrificial que en realidad profetizaron la muerte de Jesús por todos los creyentes. Así que la verdadera amenaza no era la ira romana por un alborotador, sino la ira justa y perfecta, Dios por el pecado. Sacrificar a una persona por muchas. Eso nos lleva a la doctrina de la sustitución. Los creyentes encuentran salvación en Jesús, porque Él soportó voluntariamente toda la fuerza de la ira de Dios en su lugar como el Señor, su suplente, proporcionando así un camino para que sean perdonados y reconciliados con Dios. Jesús murió en la cruz cargando con el pecado. Eso no era suyo para ofrecer a los pecadores justicia que no era suya, pero el suyo. La gráfica muestra la justicia imputada. Su justa posición es tratada como si fuera mía a través de la fe, y es doble imputación. Tomó mi pecado, pero no se detiene ahí. Recibí su justicia. O cuando no creo que Jesús se ofreció voluntariamente en la cruz como mi sustituto, cargo con el peso de mi propio pecado y culpa.
Los versículos 15 y 16 siguen nuestro tema de la verdadera identificación. Esta vez es por parte del portero o guardián. En la casa del sumo sacerdote. Se encargaba de prevenir entradas ilegales o robos y detectar otros peligros, así como realizar tareas de acomodación. Todo depende sobre la verdadera identificación. Verso 15. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Porque este discípulo era conocido por el sumo sacerdote. Entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Pero Pedro tuvo que esperar fuera en la puerta. El otro discípulo, conocido del sumo sacerdote, regresó. Habló con la chica de servicio y metió a Pedro. Pedro y el otro discípulo siguieron al grupo de arresto en secreto, a distancia. Según Gill, la opinión casi universal es que este otro era el mismo San Juan. Pero se debe admitir que la opinión está lejos de ser cierta. Para nuestra interpretación me quedaré con Juan, ya que tiene la costumbre de no nombrarse a sí mismo. Podemos no saber su identidad con certeza, pero la niña que servía de portera sabía dos cosas con certeza. Tenía conexiones con el sumo sacerdote y eso le consiguió entrada y era un discípulo de Jesús. No hay necesidad de ocultarlo. ¿Encontraste esa información? Implícito en su pregunta. Tú también eres uno de los discípulos de este hombre. Le pregunta a Pedro. Es como si ella dijera, oh no, no otro más, no otro seguidor de Jesús. La implicación inmediata es que Juan fue reconocido como seguidor de Jesús sin ningún efecto perjudicial aparente. ¿Por qué Pedro sintió que tenía que negar a Jesús mientras Juan navegaba sin problemas? Puedo preguntarte, ¿te ves más a menudo como un Pedro o un Juan en lugares públicos? Para resumir, esta división en la esgrima de Pedro, bajo el disfraz de proteger a Jesús, se niega el plan de Dios. Pedro diciendo, no soy, es una negación rotunda de Jesús, lo cual es triste porque creo que Pedro ha estado el tiempo suficiente como para conocer el principio 2. Jesús no necesita que lo defendamos, solo que lo confesemos. Jesús no necesita que lo defendamos, solo que lo confesemos. ¿Cómo respondes cuando defender a Cristo implica abrazar la humillación o el sufrimiento? De nuevo, se supone que debemos estar bajo escrutinio y sufrimiento como discípulo. Y ahora, para el chico al que el Espíritu lo mueve a preguntar, ¿por qué me pongo a la defensiva tan rápido sobre Dios? ¿Realmente estás defendiendo a Dios o te estás defendiendo a ti mismo? ¿Está en juego tu honor, tu propio orgullo y seguridad, tu reputación o la de Dios? Como creyentes, primero y ante todo, debemos buscar al Padre para obtener orientación y su gloria. Siempre recordando, dijo Jesús, el que me reconozca ante los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre que está en los cielos. Pero el que me niegue delante de los hombres, también lo negaré yo ante mi Padre que está en los cielos. Mateo 10, 32 a 33. Nuestra tercera división inicia una serie de audiencias deshonestas llevadas a cabo por los judíos, líderes religiosos, comenzando con Anás. Mientras tanto, el sumo sacerdote interrogaba a Jesús sobre sus discípulos y sus enseñanzas. Donde todos los judíos se reúnen. No dije nada en secreto. ¿Por qué me interrogan? Pregunta a quienes escuchaste. Seguro saben lo que dije. Está bien.
La forma adecuada de proceder en un juicio legal en el sofisticado sistema de justicia judía era presentar cargos. Luego, presenten testigos para fundamentar esos cargos. La pregunta de Anís parece más bien que esté buscando algo para incriminar a Jesús. Al igual que nuestra quinta enmienda, las leyes judías de justicia protegían al acusado de ser obligado a testificar contra sí mismo. Imperturbable y consciente de la ley, Jesús apunta para señalar la injusticia e ilegalidad del procedimiento, exigiendo que se llame a testigos. Jesús desafía seriamente a Anás. «Traes a los testigos. ¿Quieres conocer mis enseñanzas? Bueno, enseñé públicamente. Todos me escucharon». Jesús no tenía secretos sobre su identidad. Yo soy Él. Y no tenía secretos sobre sus intenciones. Así que dice, tú traigan a los testigos. Ahora observa esto, porque lo que viene a continuación no es un golpe trivial. Cuando Jesús dijo esto, uno de los oficiales cercanos le dio una bofetada en la cara. ¿Es esta la manera en que respondes al sumo sacerdote?, exigió. Si dije algo mal, respondió Jesús, testifica lo que está mal. Pero si dije la verdad, ¿por qué me golpeaste? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Un comentarista lo llamó un golpe bajo, pero si fue una bofetada o un puñetazo sorpresa que te gira la cabeza. Fue monumentalmente importante porque ocurrió en un tribunal abierto, en presencia del sumo sacerdote, sin una palabra de reprimenda de la autoridad formal. Anteriormente, Jesús señalaba la mala conducta de por qué me interrogan en lugar de a los testigos. Y ahora él pregunta, ¿por qué me golpeaste? Dar que observen el desorden de esta corte. Un funcionario de menor rango, probablemente listo para halagar al sumo sacerdote, acaba de dar un golpe. Bajo la presunción se apreciaría la violencia. Suena un poco como Pedro en el versículo 10, pero aquí no hubo reprimenda después. Esto es claramente un juicio falso. El mal comportamiento no resulta en un juicio nulo. Pero el traslado del prisionero para otro juicio más moverme de un lado a otro entre las negaciones encubiertas. No se pierdo. Y el testimonio del majestuoso yo soy, Jesús. Juan nos permite comparar a Jesús sin retroceder ante el sumo sacerdote, y a Pedro cediendo a serpiente. Y él volverá a ceder. Verso 25. Mientras tanto, Simón Pedro seguía allí calentándose. Así que le preguntaron, ¿tú también eres uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo que no. Uno de los sirvientes del sumo sacerdote, un pariente del hombre cuyo oído Pedro había cortado, lo desafió. No te cristan for en moliterdan. Otra vez, Pedro lo negó, y en ese momento un gallo comenzó a cantar. En la intensidad del momento, Pedro no pudo mantener la lealtad que había profesado anteriormente. Tuvo que apoyar su negativa anterior y debió sentir una amenaza abrumadora de represalia por parte del pariente a Malcus, y el gallo canta justo cuando Pedro niega a Jesús por tercera vez. Es una misericordia, recordándole que Jesús sabía y había advertido que esto sucedería. Para resumir todo el capítulo, Jesús es abierto sobre su verdadera identidad e intenciones, pero él no permitiría que este juicio falso continuara sin reprimenda, lo que desencadenó el golpe bajo de un oficial subalterno, señalando la humillación venidera. Sin embargo,
Su calma majestuosa se mantiene todavía contra el alarmante aumento de negaciones de Pedro. Principio 3. Los cristianos no deben esperar un juicio justo en los tribunales del mundo. Los cristianos no deberían esperar un juicio justo en los tribunales del mundo. Claro, los no creyentes pueden reconocer las fallas y deficiencias cristianas, pero no pueden evaluar su verdadera naturaleza como personas espirituales que se han transformado en hijos de Dios. Entonces, ¿cómo esperas ser tratado justamente por los no creyentes, quienes no tienen la capacidad de entender asuntos que se perciben espiritualmente? Terminaré con este pensamiento. No creo que ninguno de ustedes se enfrente alguna vez a negar alguna verdad teológica esencial, como Jesús es el Hijo de Dios o Jesús resucitó de entre los muertos. No, la mayoría de las veces, si eres como yo, la tentación de negar a Jesús sucede justo como Pedro en la alineación, tratando de mezclarse, permanecer indetectado, permanece callado como un cristiano encubierto. Queremos mantenernos calientes junto al fuego, pero tememos hablar. No sea que nuestro acento cristiano nos delate. ¿Sabías que es posible afirmar todas las verdades sobre Jesús y aún así negar nuestra asociación con Él al ir encubierto? Espero que hayamos aprendido eso esta noche de Pedro y nuestro propio autoexamen. Aun Arthur Waynes and Gri and Spot Rickes. Pero también contra toda lógica, Pedro se encontrará de nuevo sentado en la mesa del Señor, y nosotros también podemos. La comunión rota puede restaurarse gracias a Jesús. Protege a sus discípulos y no ha perdido a ninguno de los que el Padre le dio. Oremos. Señor, ayúdanos a considerar quién en nuestras vidas necesita conocer el increíble regalo de Jesús en la cruz, muriendo en lugar de pecadores. Ayúdanos a compartir las formas en que nuestro pensamiento se ha ampliado y nuestra gratitud ha aumentado. Alistair, a reflexionar sobre tus verdades en esta lección. Ben Nain Bacterans. De bendicer a estos hermanos mientras van a sus grupos de discusión. Oramos en el poderoso nombre de Jesús. Amén.